tal, jóvenes? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su profesor de historia, el maestro Alejandro Geraldo Castro. Les deseo que estén muy bien, que se encuentren todos en buena disposición para el día de hoy, aprender y abordar este tema, que por cierto debo decirles es algo complejo. Debería estar lleno de ejemplos, pero debido a la forma de trabajo que tenemos hoy a la distancia, pues sería muy difícil hacerlo así. Así que adelante, necesito que pongan mucha atención. Vamos a comenzar. Pues bien, jóvenes, para comenzar, para mantener la sincronía, voy a sugerirles que utilicen su libro de historia. Vamos a comenzar en la página 48 y terminaremos este tema en la página 54 de su libro de historia. El tema para hoy es la explicación de los hechos y los procesos históricos, algo que no les resulta a ustedes totalmente ajeno porque ya hemos visto algunos puntos referentes al estudio de los procesos y de los hechos históricos. El aprendizaje esperado de este tema, jóvenes, nos marca lo siguiente. Dice que ustedes y nosotros y yo reflexionaremos sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. En este sentido, jóvenes, tenemos un ejemplo ahí en nuestro libro en la página 48 en el que se nos muestra una cronología acerca de la época de la conquista y vienen unas preguntas referenciales para comprender el tema. Bien, eso nos sirve para ilustrarnos cómo se hace el estudio de un hecho ligado a un proceso histórico. Bien, y de acuerdo a eso vamos a comenzar por decir o hablar acerca de lo que es una explicación histórica. Veamos, jóvenes. Explicar los hechos y los procesos históricos es una labor importante. Esta afirmación, pues no la podemos negar, es innegable. Pero, ¿han pensado ustedes para qué explicamos un hecho y un proceso histórico? Esta pregunta está relacionada con la justificación de la ciencia de la historia, o sea, del propósito del por qué venimos estudiando historia desde la primaria y la continuamos en secundaria y probablemente más adelante será parte de nuestros estudios que a lo largo de la vida vayamos haciendo, si es que continuamos estudiando. Es la historia, pues ya sabemos, una ciencia muy importante. Pero ¿qué características podemos decir acerca de la explicación histórica? Pues bien, jóvenes, debemos considerar que la explicación histórica tiene características propias relacionadas con la forma de trabajo del historiador. Acuérdense que es muy importante entender que aquí en el estudio de esta ciencia hay un sujeto que es el historiador. Acuérdense, hablamos acerca de la subjetividad, de los intereses, de la formación que tiene el historiador y cómo influye en su perspectiva al acabar un estudio de historia. El historiador siempre está influenciado por características que forman parte de su personalidad y el reto está en tratar de ser lo más neutral o imparcial posible a la hora de estudiar un hecho histórico, jóvenes. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos unos rasgos que ayudan a una mejor comprensión de la historia, así como el método que utilizamos para su estudio. Estas características son las siguientes, jóvenes. Pónganme mucha atención.
jóvenes, con el conocimiento de estas características que acabamos de ver, vayamos ahora a la explicación de los hechos históricos. Y bien, el historiador explica los hechos históricos situándolos en un tiempo y un lugar determinado, porque ambos rasgos constituyen el carácter único e irrepetible que los caracteriza. Recordemos nosotros lo que es un hecho histórico. En este sentido, jóvenes, debemos considerar que algunos eventos, por su antigüedad, solo pueden ubicarse con aproximaciones. O sea, no podemos decir exactamente en qué momento y en qué lugar sucedió un hecho histórico, pero sí lo podemos hacer en un aproximado. Lo mismo sucede con la ubicación en el tiempo de ese suceso, pues a mayor antigüedad, menor certeza tenemos del momento exacto en el que sucede un hecho histórico. O sea que no podemos tener una precisión de acuerdo a que precisamente estamos estudiando cosas del pasado. Luego de establecer los referentes del tiempo y espacio, el historiador explica los hechos en función de sus protagonistas. Acuérdense, jóvenes, que también estudiamos el aspecto de la intervención del sujeto o del colectivo social en el suceso histórico. En este caso estamos hablando de los protagonistas de la historia cuando hablamos de personajes importantes. Estos se deben ubicar en un contexto determinado para poder comprender sus acciones, jóvenes. Recuerden que esas personas que nosotros vemos en historia aparecen en situaciones y en realidades que no corresponden a la percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad presente. O sea, hablamos de personas que vivieron en el pasado y que tuvieron otra visión y actuaron en consecuencia de esa visión o de las necesidades que en su momento en la historia, lejos de nuestro presente actual, ellos tuvieron. Luego de establecer esto, jóvenes, una vez logrado eso, el historiador presenta las causas que provocaron el hecho histórico, o sea, explica la historia. Luego expone las características del suceso que está estudiando para terminar con las consecuencias que generó. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora a la explicación de los procesos históricos. Debido a que los procesos que estudiamos en historia son de carácter general, en los que participan muchos seres humanos y que está plagada la historia de sucesos y de hechos, se hace una caracterización diferente entre hecho histórico y el proceso histórico. El primer aspecto es importante y en él hay que distinguir su naturaleza, porque está relacionado con la temporalidad, las transformaciones que implica y el ámbito en el que se desenvuelve. Al explicar los procesos históricos, jóvenes, el historiador va a determinar si poseen una temporalidad corta, mediana o larga. El historiador explica los cambios o rupturas y las continuidades o permanencias. Acuérdense que estuvimos viendo todos esos aspectos en un tema anterior que van a entrar en la comprensión del proceso histórico, en el proceso de construcción del conocimiento y los cambios o rupturas en las continuidades o permanencias que permiten comprender el dinamismo propio del pasado. Acuérdense que la historia está llena de situaciones, jóvenes, en las que los hechos están entrelazados, pero también a veces sufren una fragmentación, sufren una ruptura. Estos cambios ocurren entre dos procesos. Es tan radical que es evidente que la naturaleza del proceso sufre una variación. Por ejemplo, podríamos decir que es el caso del desarrollo de los pueblos mesoamericanos, que se vio truncado con la llegada de los españoles que interrumpieron ese desarrollo. Acuérdense que, por dar un ejemplo, los antiguos aztecas estaban en pleno desarrollo de un imperio cuando de repente llegan los españoles y destruyen ese proceso, lo interrumpen. Ese es por dar un ejemplo. Les dije en un principio que este tema, para ilustrarse debidamente, tendría que ser llevar
relatos y temas que podríamos abordar en un salón de forma presencial, pero ante esta dinámica en la que estamos, ante este problema de la pandemia, pues no podemos dar tantos ejemplos como quisiéramos, jóvenes. Yo espero estar siendo claro en esto. En historia también se utiliza el término coyuntura para señalar los procesos en los que ocurren cambios tan rápidos como el que acabo de mencionar, que no duran mucho tiempo y que no alcanzan el grado de una ruptura, sino que enlazan procesos de naturalezas diferentes. Hay muchos otros ejemplos que quisiera dar, pero pues me llevaría mucho tiempo, jóvenes. Si revisan con atención la manera en que el historiador explica los hechos y los procesos históricos, ustedes jóvenes se darán cuenta que un elemento común es la argumentación. En todo trabajo de historia tiene que ver mucho el argumento que hace el historiador de su análisis, de su estudio, del trabajo que está realizando. Se refiere la argumentación a determinar las causas y las consecuencias de los hechos y de los procesos históricos. El historiador expone en estos argumentos cómo justifica la importancia del hecho o del proceso que está tratando de entender o de estudiar o de darnos a conocer. La parte fundamental del trabajo de un historiador, jóvenes, como decimos, como ya dijimos, no está despegado de la humanidad del propio historiador, y eso también afecta a la hora de argumentar. Cuando el historiador nos explica su punto de vista de una causa, de un proceso, de un hecho histórico. El primer paso para evitar un enfoque erróneo que puede verse afectado por esa visión propia que tenemos de las cosas y de la que ya hemos hablado mucho, la subjetividad, es la causalidad de la historia, es decir, limitar claramente el hecho que estamos estudiando o el proceso que se pretende explicar. Es preciso diferenciar las causas que provocan un hecho histórico, considerando que deben poseer dos características básicas. Son dos, jóvenes, deben ser inmediatas y directas. Y una causa inmediata en un proceso histórico, ¿cuál sería? Pues cuando pertenece al mismo periodo histórico el hecho o el proceso que se pretende explicar, o sea que es parte de un mismo tema. Cuando un evento o proceso no es inmediato, que sería lo contrario, puede ser considerado como un antecedente. Las causas son directas cuando la relación con el hecho o el proceso que se está explicando es estrecha, cuando hay un vínculo muy fuerte en un mismo suceso histórico, como cuando, por ejemplo, trabajamos una línea del tiempo, jóvenes. Recuerden que en una línea del tiempo estamos abordando un mismo proceso plagado de hechos históricos que tienen continuidad o que tienen una interferencia uno sobre otro. Acuérdense del principio del tema, les dije que viéramos en la página de su libro que les señalé, en la página 42, creo que es, en la página 48, perdón. Ahí les dije que observaran una cronología y ahí es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. Ahí podemos ver nosotros cómo existe una secuencia de hechos relacionados con un mismo tema. Pues bien, jóvenes, estas dos características, las causas directas y las causas indirectas, que dijimos pueden ser los antecedentes, ambas características permiten afirmar que las causas son necesarias en historia, son indispensables para una correcta explicación de los hechos y los procesos históricos. La misma historia, jóvenes, que nosotros estudiamos, cuando la queremos interpretar, siempre nos vamos a los antecedentes y a las causas que provocaron un suceso, si es que lo queremos comprender adecuadamente. Siempre hacemos una interpretación previa para tratar de identificar causas que nos lleven a nosotros a una consecuencia. Y es así como interpretamos la historia y finalmente llegamos a un conocimiento. Un conocimiento que, por cierto, en historia nunca es acabado. Siempre habrá otro historiador que derrumbe una teoría o que cambie un conocimiento, pero siempre llevándolo a cabo con pruebas y con todo el estudio necesario y los procesos que ya estuvimos viendo en este tema. Bien, jóvenes, por este tema sería todo.
Vamos a ver ahora qué actividades vamos a realizar para reforzar todo este tema tan complejo que hoy nos tocó estudiar. Pero yo confío en que ustedes habrán entendido porque ya previamente habíamos hablado algo sobre esto y lo hemos trabajado. Bien, jóvenes, pongan atención. Estas son las actividades. Si nos vamos a nuestro libro, en la página 51, en la parte de abajo, vamos a encontrar, jóvenes, un esquema que nos sirve para desarrollar el tema que hemos estudiado. En la parte de arriba del esquema dice explicación del hecho histórico. Voy a pedirles ahí que ustedes busquen en su propio libro o en internet o en algún libro diferente o en lo que tengan a la mano algún suceso de la historia, algún suceso histórico que a ustedes les llame la atención. Van a explicarlo brevemente en ese espacio donde dice explicación del hecho histórico. Cada recuadro que tenemos en ese esquema va a ser llenado de información. Se les pide referente al hecho histórico que les acabo de decir que señalen. Se les pide que pongan elementos que lo componen. Por ejemplo, si ustedes decidieran estudiar el hecho de la Segunda Guerra Mundial y lo explicaran a grandes rasgos ahí, como una especie de resumen, ustedes tendrían que poner en la parte de abajo de la información la ubicación de donde ocurrió este suceso. Luego, cuándo sucedió este suceso y dónde sucedió este suceso. Eso estaría relacionado con la temporalidad. Después, perdón, tendría que estar relacionado con la temporalidad y con el lugar espacial, o sea, el lugar geográfico en donde sucedió este suceso de la Segunda Guerra Mundial. Después, ahí mismo en la página 51 pueden ver que abajo se desprenden otros 3 aspectos que dice situación. Ustedes tendrían que plantear ahí una especie de argumento, una especie de antecedente de cómo estaban las circunstancias antes de la Segunda Guerra Mundial, cuál era la situación de los países involucrados o la situación a nivel mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Después dice quién lo protagonizó. Ahí tendrían que poner los nombres de los países que intervinieron en este proceso o que son protagonistas. O también incluso pueden poner personajes que hayan sido importantes o hayan sido claves en este proceso de la Segunda Guerra Mundial que estamos tomando como ejemplo. Luego dice abajo, ¿qué pasaba alrededor? Ahí ustedes yo les voy a pedir que me expliquen cuál era la situación de México con referente a ese suceso. O sea, en la misma época, en la misma etapa histórica, qué sucesos estaban ocurriendo en nuestro país. Para hacerlo más claro, para hacerlo más apegado a nuestra realidad, tendríamos que poner cómo estaba México o qué papel jugaba México a nivel mundial cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Por último, ya en el extremo derecho del esquema de la página 51 dice argumentación. En argumentación ustedes tendrán que escribir poniéndose en el lugar del historiador. Tendrían que escribir cuál es el punto de vista de lo que ustedes encuentran como aprendizaje de ese suceso histórico. ¿Qué les deja a ustedes el saber los hechos que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cambios creen ustedes que hayan ocurrido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Que es el ejemplo que estamos tomando, pero ustedes pueden tomar cualquier hecho histórico que les guste. La Revolución Mexicana, algún otro tipo de conflicto, la biografía, puede ser algún suceso económico, puede ser incluso la pandemia misma que estamos viviendo, cualquier suceso a nivel mundial que sea histórico y que les sirva a ustedes para hacer este trabajo. Luego, por último, dice, ¿por qué sucedió? ¿Qué causas tuvo este proceso histórico? ¿Por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial? Y por último, ¿para qué sucedió? ¿Qué razón tendría de que este
fenómeno social, la Segunda Guerra Mundial, haya ocurrido. Este esquema que vemos en la página 51 la tenemos para aplicar lo que hemos aprendido hoy en el tema. Espero haber sido claro, jóvenes. Recuerden, página 51, argumentar algún suceso histórico describiéndolo siguiendo los pasos que aquí se muestran en el esquema.